Bienvenida en nombre de la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial Fundarse a través del programa Incluirse y el programa empresarial para la inclusión laboral, Pacto de Productividad en Colombia, al webinar de lanzamiento del Diplomado en Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad 2023. Antes de comenzar, les agradeceré seguir algunas instrucciones. Les invitamos a que se presenten a través del chat con su nombre, cargo, empresa, organización y ciudad desde donde nos acompañan. Si su usuario no aparece con un nombre, les pedimos renombrarse con su nombre y el de su empresa a la que representan. Por favor, desactivar su micrófono para mantener la calidad durante el webinar. Es opcional mantener su cámara encendida. Pueden hacer uso del chat en todo momento para enviar sus comentarios y preguntas. Comentarles que este webinar está siendo grabado, por lo que le invitamos a que posteriormente visiten el enlace que estaremos enviando desde Fundarse para que puedan volverlo a ver. Comentarles una pequeña reseña sobre el trabajo que Fundarse ha venido haciendo con inclusión laboral. Comentarles que desde el 2017 Fundarse ha adquirido un compromiso en promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad en el sector privado de Honduras bajo un enfoque de derechos. El programa Incluirse, el cual nace en el 2019 con una iniciativa privada desde sus inicios, ha aportado al sector empresarial y al sector discapacidad a través de foros, webinars y ferias de empleo, promoción de plazas vacantes y 3 diplomados virtuales dirigidos a empresas hondureñas sobre inclusión laboral de personas con discapacidad. Hemos aportado de esta manera a la Agenda 2030, impactando directamente a los ODS 1, 8 y 10. Comentarles que el diplomado en este 2023 está entrando a lo que es su 4ª edición, y el objetivo del diplomado es brindar herramientas de tipo conceptual y metodológico a los diferentes actores del ecosistema del empleo en inclusión laboral. Antes de presentarles a nuestra expositora del día de hoy, Gabriela nos va a apoyar presentando un video testimonial sobre los participantes que estuvieron en el diplomado virtual del año pasado. Adelante, Gabriela. De inclusión laboral de personas con discapacidad. El Diplomado Virtual de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad aportó mucho a mi ejercicio profesional como educadora especial y además como formadora de jóvenes con discapacidad cognitiva que se encuentran en procesos de formación en competencias para poder acceder a procesos de inclusión laboral. Siento que el diplomado tiene herramientas muy útiles y muy valiosas, además necesarias para poder iniciar como adecuadas rutas de apoyo, no solamente para personas con discapacidad, sino también para las empresas. Las estrategias de abordaje fueron muy claras, además desde casos reales, además desde herramientas evaluativas que me permitían también a la vez que iba aprendiendo dimensionar la forma en cómo desde mi ejercicio profesional se podría hacer. Pienso que fue muy útil, muy necesaria como toda la información. Además, dan una información muy amplia en cuanto a la normativa que se debe aplicar y que se debe conocer no solamente para personas, sino también todo lo que deben conocer los empresarios al momento de pensar hacer procesos de inclusión laboral. Pienso que todo lo que tiene que ver con las competencias, perfilamiento de competencias, ajustes razonables, fueron abordados de forma práctica, de forma puntual y que nos permitió en serio como pensarnos en ese ejercicio y aprender también además estas diferentes estrategias y esta información para todas las personas que nos encontramos inmersas en el mundo de la inclusión laboral de personas con discapacidad. Buenos días. Bueno, una de las cosas que más disfruté del diplomado fue poder entender cuál debe ser el abordaje correcto para una persona con discapacidad, no solo porque tuve la oportunidad de aprenderlo en uno de los módulos, sino que también tuve la experiencia de vivirlo en una jornada de intercambio con varias asociaciones de personas con discapacidad en Honduras, y creo que eso fue uno de los principales aprendizajes que tuve, el poder entender cómo se debe abordar a estas personas, cuál debe ser la comunicación, cuál debe ser la forma en la cual uno tiene que poder abordar ciertos temas con ellos. Entonces,
El tema que tenemos principal en cuanto a mi aprendizaje, en cuanto a la experiencia laboral que puede ser aplicable con este diplomado, está realmente el tema de cómo podemos abordar a las personas con discapacidad, cuál es la mejor forma y cuál es el proceso adecuado para poder hacerlos sentir cómodos en todo el proceso de inclusión. Eso por una parte. Por otra parte, ¿qué me gustaría? Creo que una de las cosas que me hubiera gustado vivir sería conocer ese intercambio de buenas prácticas de empresas de Colombia, tanto en la parte de entender la parte normativa, que es bastante amplia, la parte de legislación que se tiene en el país, como los retos que tuvieron los empresarios, los departamentos de recursos humanos, para poder implementar este tipo de programas o este tipo de iniciativas. Entonces me hubiera gustado tener como más paneles, más intercambio, más experiencias vivenciales con empresas, con gerentes de recursos humanos, para poder vivir o entender, mejor dicho, cómo pudieron hacer ese proceso de cambio. Creo que eso sería, creo que es un módulo bastante interesante y me lleva un gran conocimiento en mi expertise ahora, y bueno, abierta a conocer muchísimo más sobre el tema. Gracias. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias por este video testimonial de dos de los participantes que estuvieron presentes el año pasado en el diplomado. Y pues sin más preámbulos, a continuación tengo el agrado de presentarles a nuestra expositora del día de hoy. Ella es Elsie Rodríguez, es comunicadora social y especialista en gerencia del talento humano, consultora del programa Pacto de Productividad desde su creación en el año 2009 en Colombia, con experiencia en coordinación y gerencia de programas y proyectos sociales, culturales, institucionales y comunitarios, administración de la gestión pública, diseño y desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de la comunicación y la cultura organizacional, promoción de la inclusión laboral de grupos vulnerables de la población. Y antes de darle la palabra a Elsie, también tengo el agrado de presentarles a Sandra Patricia Álvarez, igual de nacionalidad colombiana. Sandra es coordinadora nacional del Pacto de Productividad y cuenta con una amplia experiencia en estructuración e implementación de estrategias que permiten entornos laborales más abiertos e inclusivos desde un enfoque social y de derecho. Sandra, bienvenida. Hola, gracias por esta bienvenida. Un gusto estar aquí. Gracias a Fundarse por un año más creer en que el diplomado puede ser una opción importante e interesante para los empresarios de Honduras. Les cuento un poquito. El programa Pacto de Productividad es una iniciativa de Colombia que cuenta con un modelo territorial para inclusión laboral de personas con discapacidad. Y digamos que uno de los principales focos es el tema de los empresarios. Nosotros sabemos que los principales protagonistas de la inclusión laboral son las personas con discapacidad que quieren y pueden trabajar, y las empresas que les dan las oportunidades para hacerlo. Históricamente, el trabajo se ha hecho más con las personas con discapacidad, pero la experiencia que tenemos nos ha indicado que se debe hacer un trabajo importante con las empresas. Entonces, más allá de hacer acciones dispersas, atomizadas, es importante crear dentro de las empresas programas, proyectos de inclusión laboral muy bien organizados y estructurados, y consideramos que el diplomado que ofrecemos en conjunto con Fundarse les da las herramientas muy básicas e importantes para poderlo lograr, para poder empezar a hacer unos buenos procesos que sean un gana-gana para el empresario y para las personas con discapacidad. Entonces, me alegra mucho ver tanta audiencia, tantos interesados en este tema. Los invito a conocerlo. Él se les va a contar en detalle cómo desarrollamos este diplomado, y tenemos la convicción de que ya tenemos buenas experiencias en Honduras de empresas y de empresarios que han hecho estos procesos de formación que finalmente los ayuda a tener una visión mucho más amplia de lo que es la verdadera inclusión de las personas con discapacidad. Entonces, encantada de verlos y pues bueno, muy atentos a lo que puedan requerir. Esperamos que la explicación que nos va a presentar Elsie pues sea
lo suficiente como para que llenen las expectativas que tienen ustedes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Sandra. Y pues nuevamente les damos la bienvenida a todos y todas y esperamos que este webinar de lanzamiento sea un gran aporte para todos ustedes y también esperamos poderles ver como participantes en el diplomado. Elsie, el espacio es todo suyo. Muchísimas gracias a ambas, Angie y a Sandra. Y espero que si lo que les voy a compartir les genera dudas, pues sea también este el espacio donde ustedes puedan aclararlas. Cualquier pregunta pueden hacerlas a través del chat o al final de mi intervención podemos escucharnos para retroalimentar y, como digo, resolver cualquier inquietud que tengan. Este diplomado, como nos lo comentaban, es la cuarta versión que se hace en conjunto con Fundarse de Honduras, pero antes de eso habíamos tenido otras 2 o 3 cohortes más del diplomado. Entonces, bienvenidos desde ya a todos quienes quieran formar parte de la historia de este diplomado en el año 2023, que como se mencionaba, es liderado por el Programa Empresarial de Promoción Laboral de Personas con Discapacidad Pacto de Productividad, que nació en Colombia, pero que ahora con aliados como Fundarse y otros aliados en otros países latinoamericanos está llevando información, concientización, sensibilización y herramientas técnicas a otros países para promover la inclusión laboral de personas con discapacidad. Es uno de los programas que tiene, una de las, iniciativas o actividades o acciones o herramientas con las que cuenta el programa Pacto de Productividad en Colombia. ¿Estoy compartiendo la pantalla? No. ¿Cierto? Ya, se la comparto. No. Ahora sí. ¿Sí? ¿Ahora sí la ven? Sí, Sí, ahora sí la se ve. podemos ver. Okay. Entonces les decía que una de las herramientas con las que cuenta el programa Pacto de Productividad, que nació en el año 2009 y que se ha venido consolidando pues en Latinoamérica, es esta escuela virtual, a través de la cual desarrollamos este diplomado, pero también otros cursos cortos específicamente para diferentes tipos de actores sociales en diferentes países. La escuela virtual la consideramos el espacio de conocimiento e interacción entre esos actores involucrados en el ecosistema del empleo y de la inclusión. Quienes están aquí, quienes están interesados en saber un poco más sobre cómo cualificar su rol respecto a la inclusión laboral de personas con discapacidades, porque indudablemente están formando parte de algo que llamamos el sistema o ecosistema de la inclusión laboral, que tiene que ver también con el sistema de empleo de sus países y que se relaciona de manera indirecta también con el sistema o el ecosistema de la discapacidad, y que juntando esos dos, pues conforman lo que llamamos el ecosistema del empleo y la inclusión laboral de personas con discapacidad. Esta escuela busca generar y enriquecer los aprendizajes particulares y colectivos para cualificar los procesos que se están desarrollando en el territorio y, como les decía, ofrece cursos cortos, dirigidos y autodirigidos, además del diplomado anual, que es el que nos está convocando hoy. Este diplomado 2023 va a tener características en su estructura similares al del año pasado. Vamos a tener 10 módulos. Cada módulo dura una semana. Es decir, estamos hablando de un diplomado que va a durar 10 semanas y va a ser asincrónico, es decir, cada uno desde el punto de contacto digital que tengan, desde su trabajo, su casa, las vacaciones, el lugar donde puedan tener acceso a un computador o a celular, van a poder navegar por los diferentes contenidos, por eso lo llamamos asincrónico, pero para fortalecer la interacción entre la escuela y los participantes, se han determinado 4 encuentros sincrónicos que, aunque son voluntarios, hacemos siempre el llamado y la invitación a que participen de ellos. Estos encuentros sincrónicos se han creado para poder compartir experiencias entre los participantes y para también poder resolver dudas o para que el tutor a cargo del grupo de este diplomado pueda puntualizar o hacer énfasis en algunos aspectos que en la interacción asincrónica con los estudiantes identificó como tutor o como tutora que es importante aclarar o fortalecer. Entonces son 10 módulos durante 10 semanas, una semana por módulo y 4 encuentros sincrónicos que luego oportunamente pues estaremos informando a ustedes la fecha y la hora. Habitualmente son encuentros sincrónicos de mínimo 1 hora, algunas veces se extiende un poco más de acuerdo a la participación
de quienes están conectados y los extendemos durante las 10 horas. Habitualmente el primero es al iniciar, como para dar la bienvenida, pero también para que ustedes puedan aclarar dudas concretas del proceso de inicio y de arranque y metodología que vamos a estar utilizando. Hay luego un encuentro sincrónico cuando hemos avanzado en los módulos que tienen que ver con el contexto general sobre cómo debemos entender a la discapacidad y a las personas con discapacidad, cuáles son los principales tips o sugerencias que hemos brindado para tener en cuenta en la interacción. Luego viene un tercer encuentro sincrónico donde nos profundizamos en temas relacionados con el quehacer de las empresas, ¿sí? ¿Qué es lo que las empresas deben tener en cuenta en cada uno de los subprocesos que tiene a cargo el área de gestión humana, la selección, el reclutamiento, el acompañamiento ya a los trabajadores y otro encuentro sincrónico para profundizar en temas normativos, que lo hacemos muy articulados con Fundarse, y Fundarse tiene un invitado especial, experto en la normatividad hondureña, para poder resolver inquietudes respecto a normas y a la legislación en general. Y es muy importante tener claro que son 10 semanas, 10 módulos, y quienes al final van a recibir un certificado de asistencia es quienes hayan podido completar el 80% mínimo de la asistencia, y la asistencia la podemos identificar quienes somos tutores, porque cada que ustedes ingresan, nosotros recibimos una alerta que nos da cuenta que la persona ya hizo este módulo, pero adicional, porque cada módulo tiene una actividad de aprendizaje, que podemos llamarlo ejercicio o tarea, que nos permite validar que las personas no solamente ingresaron al aula, sino que hicieron la lectura de los documentos, revisaron los videos o hicieron el ejercicio práctico con otros de sus compañeros, y por tanto el 80% de esas actividades se hicieron, lo cual quiere decir que mínimo en el 80% de la ejecución del proyecto estuvieron habilitados. Son solo esas personas quienes reciben el certificado. Entonces, ánimo para quienes participen, no solamente es ingresar, leer, sino realizar las actividades. Estas son algunas fechas importantes que ustedes deben tener en cuenta. Ya en Colombia, desde el 14 de mayo, se habilitó el proceso de inscripción, pero pues con ustedes creo que ya hay algunas personas preinscritas, pero Fundarse luego generará más información para que ustedes puedan hacer hasta el 14 de julio el proceso de inscripción. El 14 de julio cierra el periodo de inscripciones. El diplomado esperamos estarlo iniciando el 20 de julio. Habitualmente lo que hacemos es que empieza un miércoles y cada módulo termina el martes de la semana siguiente. Y esperamos estar terminando el diplomado el 28 de septiembre. Perdón, iniciamos siempre un jueves y vamos hasta el miércoles siguiente. O sea que siempre jueves a las 12:01 de la mañana está iniciando un módulo, y el miércoles a las 11:59 de la semana siguiente está cerrándose ese módulo, para que lo tengan claro, e invitarlos a quienes van a participar que no dejen hasta el miércoles para hacer la lectura y las actividades, porque tal vez no van a tener el tiempo suficiente. Bueno, puntualmente, ¿qué esperamos con este diplomado? Lo había mencionado Angie, creo que al principio del ejercicio. Queremos es que ustedes tengan herramientas de tipo conceptual, pero también herramientas técnicas y prácticas para que, cumpliendo el rol que cumplen en el ecosistema, puedan hacer una mejor participación o cumplir acciones más efectivas a favor de la inclusión laboral. Que la inclusión laboral de personas con discapacidad para esas personas sea exitosa, pero también para empresas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones del sector público, academia, familias, todos los que de una u otra manera participen en lo que llamamos la ruta de la inclusión laboral, puedan tener un mejor rol, porque tienen las mejores herramientas y más conocimientos sobre cómo es que se dinamiza el ecosistema de la inclusión laboral. Ese es el gran objetivo del diplomado. Les decía que son 10 módulos. Vamos a hacer una revisión muy rápida de cada uno de estos módulos. Si ustedes tienen preguntas, las van escribiendo en el chat, pero yo no estoy viendo en este momento el chat, entonces al final alguna de mis compañeras de Honduras puede compartirme las inquietudes. Entonces, si tienen también preguntas puntuales sobre cada módulo, para poderles ampliar información al respecto. Lo primero que vamos a hacer la primera semana es tener como una inducción mucho más específica a este diplomado, que ustedes aprendan a manejar la plataforma,
La historia de la humanidad cambió después de la pandemia, o sea que cada vez somos más cercanos a estos escenarios digitales. Al principio en el diplomado pues se tomaba mucho más tiempo para que la gente supiera cómo ingresar, cómo inscribirse, cómo navegar, cómo abrir incluso un video, cómo poder poner sus observaciones, cómo participar en foros, pero igual creemos prudente tomarnos ese tiempo porque además en ese primer módulo ustedes van a compartir con el resto de sus compañeros quiénes son, cuáles son sus objetivos, sus perspectivas, y a través de una herramienta que tiene el aula, que es un foro de interacción, ustedes van a conocer también quiénes están compartiendo este ejercicio con ustedes. Entonces, esa es la primera semana, es de conocer el ambiente de aprendizaje y conocer a los compañeros y a los tutores que están acompañándolos durante las semanas siguientes. El módulo 2 es el primer módulo de corte técnico conceptual y en ese vamos a hablar sobre o a definir qué es discapacidad. Y este es súper clave porque la forma como entendamos lo que significa la discapacidad o tengamos claro quiénes son las personas que realmente tienen una discapacidad y el abordaje metodológico que tengamos o conceptual, perdón, que tengamos del concepto, va a determinar cómo yo entiendo el resto del diplomado. Y esto lo enfatizo porque al diplomado llegan personas que nunca han tenido contacto con quienes tienen discapacidad u otras que sí han tenido contacto con personas con discapacidad, pero desde una esfera, por ejemplo, de salud o de rehabilitación, y la mirada que puedan tener sobre la discapacidad en la inclusión laboral está matizada por esa experiencia y por tanto es difícil separar la salud del empleo. Ahí vamos a hacer énfasis en entender el concepto de la discapacidad porque es un concepto que ha venido teniendo como una dinámica en los últimos años que es importante que reconozcamos. También vamos a entender qué es inclusión. Cuando hablamos de inclusión laboral, ¿a qué estamos haciendo referencia? Parece algo sencillo, pero realmente es importante determinar que no todas las personas que están sentadas en un puesto de trabajo haciendo una función específica necesariamente participando de un buen programa de inclusión laboral o una buena práctica de inclusión. Entonces vamos a reconocer cuándo sí estamos hablando de inclusión y cuándo no. El tercer módulo invita a que cada uno desde el rol que juega entienda cuál es su importancia dentro de lo que les decía antes, llamamos el sistema o el ecosistema de la inclusión laboral. Y esto tiene que ver con lo que construyó o inspiró la creación del programa Pacto de Productividad en Colombia, que fue la creación inicialmente para nuestro país y luego ha llegado a través de escenarios como estos a otros países, algo que llamamos el modelo de la inclusión laboral, el modelo territorial de la inclusión laboral. Es decir, la inclusión laboral no empieza en el momento en que una persona entrega una hoja de vida o un currículum para aplicar una vacante, ni termina el día en que firma un contrato con una empresa. Empieza mucho antes y termina mucho antes, pero además en la inclusión laboral no solamente participa la persona que busca empleo y la empresa, esos los consideramos los protagonistas de la inclusión laboral, pero no son los únicos. Hay otros actores, empresas, intermediadores laborales, agencias de empleo, entidades que forman o generan competencias para el trabajo, las organizaciones públicas, las organizaciones de la sociedad civil. Cada uno de esos actores juega un papel importante y no importa desde donde yo esté parada, necesito saber cuál es mi rol y cuál es el rol de los otros para saber cómo todos nos articulamos y complementamos a favor del proceso de la inclusión laboral. Entonces, ese es el siguiente módulo, el módulo del modelo territorial de inclusión laboral, simplemente con el propósito de que yo entienda cuál es mi rol y cuál es el rol de los otros actores y cómo todos hablamos a favor de la inclusión laboral. El módulo siguiente ya nos adentra un poco de hecho, el módulo 4, 5 y 6 que ustedes están viendo proyectados ahí, creo que el 7 de la diapositiva seguida, tiene que ver con la interacción directa con la población con discapacidad. Así yo sea una institución de intermediación laboral, una organización que apoya la rehabilitación de las personas con discapacidad, sea una entidad pública o sea una empresa, yo tengo que tener una información clara de cómo interactuar con las personas con discapacidad de acuerdo a sus necesidades en el momento de comunicarme con ellas y considerando su esencia de seres humanos, ¿cierto? Entonces, ahí vamos a hablar, a entender por qué algunas personas sordas, por ejemplo, sí usan lengua de señas y otras no, qué es el braille y cuándo es necesario,
qué debería tener en cuenta cuando voy a comunicarme durante más de 5 minutos con una persona, verbalmente con una persona en silla de ruedas, cómo sí debo decirle a las personas con discapacidad, porque escuchamos en los medios que no se debería decir minusválidos, si la palabra correcta, vamos a aprender si lo correcto es decir discapacitados, porque no se debería decir discapacitados. Entonces, toda la interacción directa con la población con discapacidad es el módulo 4. Luego nos adentramos en algo que es importante tanto para las organizaciones que ofrecen servicios de intermediación laboral como para las empresas que le asignan a las áreas de recursos humanos o gestión humana la tarea de atraer talento con discapacidad, y es cómo hacer buenos procesos de perfilamiento, ¿sí? No se trata de contratar a las personas con discapacidad porque tienen discapacidad. No se trata de contratar a las personas con discapacidad porque alguien les dijo que era una buena mano de obra o eran personas con alto nivel de compromiso con las empresas. Se trata de contratar a personas que demuestren que a pesar de su discapacidad, lo que ofrecen es lo que la empresa necesita. Y ahí es la clave de cualquier proceso de inclusión. Los buenos ejercicios de perfilamientos, y el programa Pacto de Productividad les facilita algunas herramientas para facilitar este ejercicio también. El otro punto tiene que ver con diseño universal y ajustes a los procesos de aprendizaje, suponiendo que ya las personas con discapacidad están en proceso de selección o forman parte de nuestra empresa o de cualquier organización, ya sea como empleado o como beneficiario de algún proceso de capacitación. Vamos a revisar qué tener en cuenta en esos escenarios donde estamos fortaleciendo información para ellos o competencias para el trabajo, ¿sí? Que hay que tener en cuenta si los tengo sentados en un aula, ya sea virtual o presencial, cómo hacer que ellos participen de manera activa y realmente estén incluidos en cualquier ejercicio pedagógico. El paso siguiente es que es importante que ustedes conozcan que el grupo o los grupos que logremos conformar con este diplomado van a tener siempre un tutor o una tutora conectado con ustedes durante las 10 semanas, atendiendo cualquier inquietud. Digamos que está el tutor, y también es importante aquí, tal vez no lo reseña la diapositiva, pero tenemos un administrador del aula. El administrador es la persona que les va a ayudar con inconvenientes que se puedan llegar a tener o dudas que tengan ustedes sobre conectarme, no puedo bajar el video, la clave se me olvidó, no me descarga tal archivo. Y el tutor, el que está presto a estarles recordando el cronograma del diplomado, y especialmente porque tenemos quienes hemos sido tutores, tenemos un perfil técnico de alto conocimiento respecto a inclusión laboral, a resolverles inquietudes y dudas puntuales que ustedes puedan tener en el desarrollo de cada uno de sus módulos. Estoy viendo que me hizo falta una diapositiva. Discúlpenme. Bueno, no sé, creo que me la... Ah, estaba por acá. Disculpen un momento. En algún momento se saltó. Eso, me hicieron falta los módulos 7, 8, 9 y 10. Disculpen ustedes. El módulo 7 es el módulo sobre normatividad, tanto internacional como nacional. En este caso, como les decía, la información que a ustedes les va a llegar específicamente es sobre Honduras. A quienes están en otros países les llegará sobre sus países, pero también vemos un marco normativo internacional para entender que esto de la inclusión laboral no es un tema solamente filantrópico, sino que corresponde a unos principios normativos y corporativos internacionales, que están también amarrados con los objetivos de desarrollo sostenible, con las líneas acordadas por las organizaciones como Pacto Global, por la OIT y por el Congreso de la República de cada uno de los países, que ha generado las leyes, resoluciones o decretos necesarios. Y los módulos siguientes tienen que ver ya no tanto con la interacción con la persona, sino con la empresa. Cómo la empresa tiene que mirarse hacia adentro para reconocer cuál es su participación en los procesos de inclusión laboral. Cuándo puede considerar que está haciendo una buena práctica de inclusión laboral. Cómo desde afuera de la empresa se puede llegar a ella, a los gerentes o directivos de la empresa, a convencerlos de que la inclusión laboral tiene bondades a favor también de la empresa, o cómo desde adentro las mismas áreas internas pueden llegar a sus directivos para convencerlos de lo importante que puede llegar a ser la inclusión laboral para el desarrollo y para la reputación de su organización.
Nos adentramos en el módulo 9 a revisar cada uno de los subprocesos a cargo de gestión humana, ya mucho más en detalle, qué tener en cuenta y qué no tener y qué error no cometer en los procesos de reclutamiento, luego en el proceso de selección, luego en el proceso de contratación como tal o de firma del contrato, en la inducción, en los ejercicios de reinducciones o capacitaciones internas, cómo hacerle seguimiento a las personas que ya están vinculadas y a las empresas, incluso cómo adecuar los procesos que sean necesarios para la salida de los trabajadores, ya sea por mutuo acuerdo, porque se finalizó su contrato o por cualquier otra situación. Entonces, todo lo que está a cargo de gestión humana tendrá una revisión especial. Y lo último es la importancia de que antes, durante y después de los procesos de inclusión laboral, las empresas tengan activos procesos de sensibilización y concientización interna entre sus jefes y compañeros para que sea más fácil el proceso de inclusión laboral de personas con discapacidad. Ese es el módulo 10. Ya habíamos hablado del rol del tutor, ahora vamos a hablar del rol del estudiante. Quienes decidan participar del diplomado tienen al menos 4 tareas, ¿cierto? No voy a hablar de obligaciones, sino roles o acciones que deben tener en cuenta. Primero, mantener activo su interés en ampliar información sobre el tema de inclusión laboral. Y como tutores nos damos cuenta de quienes tienen su interés activo por las preguntas que nos hacen, por los comentarios que le hacen a la participación de sus compañeros, por las ideas que generan en el desarrollo del módulo, de cada uno de los módulos, perdón. Revisar permanentemente los contenidos y ayudas pedagógicas subidas al aula. Ustedes no se van a encontrar solamente con un texto, sino que se van a encontrar con textos, videos, enlaces a otras páginas, casos que compartimos con ustedes para dinamizar su conocimiento. Realizar las actividades de evaluación incluidas en cada uno de los módulos. En cada módulo van a encontrar una o máximo 2 tareas que son sencillas. Nosotros por experiencia creemos que ninguna pues va a requerir más de 3 horas. Yo creo que con una buena dedicación, 1 hora a la semana es suficiente para poder hacer un buen análisis de la tarea o de la evaluación o del ejercicio que se propone y poderlo resolver. Algunas de estas tareas son en línea, otras requieren que ustedes analicen recursos que les compartimos. La herramienta tiene diferentes alternativas para resolver las tareas que estamos proponiendo. Y simplemente cumplir con el cronograma establecido para el desarrollo del diplomado. Eso es lo que tiene que hacer cada uno de los estudiantes. Aquí he cerrado un poco la presentación del diplomado. Le doy la palabra a ustedes, a mis compañeras, para que me cuenten si hubo alguna inquietud y podérselas resolver. Muchas gracias, Elsie, por toda esta información que nos ha brindado el día de hoy acerca de cuál es el proceso, ¿verdad? De todo lo que incurre en las 10 semanas que dura el diplomado virtual. Y les invitamos a que puedan brindarnos sus opiniones y si tienen alguna duda a través del chat. Gabriela nos va a presentar nuevamente un nuevo video testimonial sobre los participantes que han estado en el proceso del diplomado. Les recomiendo el diplomado de Pacto en Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad. Este diplomado a mí me sirvió mucho ya que me dotó de muchas herramientas y en el trabajo en el que estoy actualmente me permitió orientar mejor a los usuarios para que pudieran conseguir trabajo directamente con empresas tanto privadas como del Estado. Hemos aprendido el uso de herramientas que desconocíamos sobre todo este tema de la inclusión laboral, las buenas prácticas de otras empresas, de otros países y sobre todo conocer la realidad de nuestro país, en este caso Honduras. Creo que como país tenemos muchas cosas que mejorar, pero con todas las enseñanzas, con todos los recursos que nos dejaron ustedes a mano con este diplomado, vamos por un buen camino. Y en lo personal, pues el curso me favoreció bastante. Creo que pude poder aprovechar cada una de las herramientas que brindaron en cada uno de los módulos para poder ponerlos en práctica. Este diplomado que nos deja Pacto de Productividad nos deja muchas herramientas para trabajar con los empresarios en cuanto a ese diagnóstico de barreras y ajustes razonables, asesoría en todos esos cambios y modificaciones que puede hacer el empresario para la inclusión de la persona con discapacidad. El diplomado de inclusión laboral
nos ha brindado conocimientos a profundidad, las alianzas que se pueden dar y un sinnúmero de herramientas que nos permiten elaborar una estrategia para poder tomar acción al respecto. El diplomado en el área hacia la ruta de la vida laboral nos ha permitido generar estrategias de intervención y metodologías que nos facilitan de alguna manera el trabajo con nuestros usuarios, quienes pertenecen a fuerzas militares con algún tipo de discapacidad. Me gustó mucho este diplomado de inclusión laboral a personas con discapacidad, ya que trabajo en el área de recursos humanos, y me dio las pautas de cómo poderlo hacer ordenadamente, o sea, un modelo a seguir de cómo ser realmente inclusivos en una empresa. En ciertas ocasiones he trabajado con personas con discapacidad, pero esta información pues ya es algo más amplio, es algo que me va a servir y nos va a servir como institución para poder implementar el programa de inclusión que tenemos pues pensado realizar en esta empresa, ¿verdad? Aprendí muchísimo gracias a Fundarse, gracias a los expertos que estuvieron detrás de bambalinas, enseñándonos esto, programando toda esta plataforma. Y eso es lo que más destaco de este diplomado, ¿verdad? Aprender un poquito más de esas discapacidades que de repente son un poco más raras y no son tan comunes. Ha sido una experiencia increíble poder empezar a contrastar los conocimientos prácticos que hasta ahora había asumido por medio de una teoría totalmente clara y organizada. Muchas gracias, Gaby, por este video. Tenemos algunas consultas en el chat. Dania nos dice cuándo inicia y termina el diplomado. El diplomado inicia el 20 de julio y finaliza el 28 de septiembre. Ana nos consulta si tiene algún costo. Si tiene un costo, nosotros los vamos a estar compartiendo a sus correos con el cual se inscribieron a este lanzamiento. Vamos a estar enviando toda la información pertinente del diplomado. Reina Sevilla nos dice que está muy agradecida y muy entusiasmada con este diplomado. Pues Reina, desde ya le invitamos a que pueda inscribirse en el diplomado y la vamos a estar esperando con mucho gusto. Ana Rivera nos dice si vamos a compartir el material y secciones, vamos a estar enviando a sus correos la presentación brindada el día de hoy. Asimismo se les va a enviar la grabación de este webinar. Y Donald nos pregunta día y horario que serían impartidas las clases. Como nos mencionó él, si el diplomado es asincrónico, tienen una semana para poder tomar el diplomado. Sí sabemos que hay algunas, ¿verdad, Elsie? Algunos días que sí van a ser programados y eso pues se los van a estar compartiendo, si no me equivoco, al chat interno del que van a tener ustedes en el diplomado. No sé si Elsie me corrige si estoy mal. Sí, así es. Son 10 semanas, es asincrónico, cada uno utiliza el tiempo que quiera utilizar en el día o en la noche. Lo único que sí les pide el tutor o la metodología del diplomado es que antes del miércoles, cada módulo empieza un jueves y termina el miércoles siguiente. Pero el miércoles, cuando termina el módulo, se cierra el módulo. O sea, que ustedes tienen 8 días para hacer la lectura, la interacción con los recursos pedagógicos, revisar los videos, hacer las tareas, y el miércoles se cerró el módulo. Entonces, cada uno deberá identificar cuál es el mejor horario. La sugerencia que siempre le hacemos es que no esperen hasta el miércoles para ingresar al aula, porque a muchas personas les sucede que no alcanzan, que pensaron que lo podían hacer el miércoles en la noche y pues no alcanzan a hacerlo. Adicional a esto asincrónico, como les habíamos dicho, hay unos encuentros, 4 encuentros virtuales, pero sincrónicos, que estamos ajustando de acuerdo a la cantidad de personas que se inscriban y a los diferentes países de donde están, como el mejor horario para hacerlo. Es un encuentro de promedio de 1 hora, algunas veces es menos, algunas veces es más, pero el tutor les va a estar contando qué día es. Lo bueno es que si en caso de que algunos no se puedan conectar, que no es lo ideal porque es un espacio interactivo, pues también podríamos dejarlo grabado para que luego puedan verlo. Pero insisto, ojalá puedan estar ahí porque es el espacio donde ustedes reafirman lo que saben o lo que han leído, perdón. Muchas gracias, Elsie. Invito a Gabriela en este momento que también nos va a hablar un poco sobre la importancia que tiene el diplomado en inclusión laboral para personas con discapacidad. Gracias, Angie. Bueno, dentro de nuestro programa Incluirse,
Tenemos uno de los componentes que es formación, en donde impulsamos este diplomado, como ya lo han mencionado, ya es por cuarto año consecutivo, ¿verdad? Que estamos promoviendo este importante diplomado, en donde ya se han capacitado más de 50 ejecutivos de más de 23 empresas desde Honduras. Entonces realmente ha sido de mucho provecho y como ya lo han mencionado, dentro de esos encuentros sincrónicos, organizamos un webinar sobre normatividad de la inclusión laboral de personas con discapacidad con un abogado de Honduras para que podamos ahí tener un espacio de hacer preguntas, presentar casos y poder escuchar de la voz pues, de un experto en esta temática. Entonces, aprovechar estos espacios sincrónicos, ¿verdad? Para poder reforzar los conocimientos que se van adquiriendo en cada uno de los módulos. Como ya lo mencionaron, ¿verdad? Son 120 horas de capacitación en 10 semanas y pues todo este contenido es muy enriquecedor. Este diplomado tiene un costo para las empresas miembro y no miembro. Toda la información se les va a compartir a sus correos electrónicos, como lo mencionó Angie, la presentación, el enlace de este webinar y la información de los costos. Es importante mencionar quiénes son los que deben de recibir este diplomado, pues todo el equipo de recursos humanos, es importante que esté capacitado en este tema importante, el personal de responsabilidad social, de sostenibilidad, el equipo de salud y seguridad ocupacional de sus empresas, los encargados de derechos humanos, todos deberíamos pues de capacitarnos en este tema tan importante. Si pues la empresa ya está comprometida con un tema como lo es la inclusión laboral de personas con discapacidad. Hay mucho que aprender. Les invito a consultar, ¿verdad? Si tienen más preguntas, ya Angie hizo lectura de algunas consultas, también pueden levantar su mano para poder darles la oportunidad de hacer consultas ahorita que tenemos a Elsie, ¿verdad? Que es la experta en el equipo, ¿verdad? No sé si hay alguna consulta o algo en lo que pudiéramos conversar. Muchas gracias, Gabriela. Siguiendo lo que nos decía Gabriela, les invitamos, ¿verdad? Si todavía tienen alguna duda, alguna consulta, hacerlo en este momento. También les invitamos a que puedan abrir sus cámaras para que podamos hacer la toma de fotografía grupal de este webinar de lanzamiento. Joseph, nos indicas para con la gusto. toma. Ahorita estamos dejando que todavía sigan abriendo algunas cámaras. Vamos a ver, aquí faltan. Creo que ya estamos. Ok, vamos a comenzar con el primer grupo. Vamos a empezar con el primer grupo. Ok. 1, 2. Sonrían, por favor. 1, 2, 3. Okay. Vamos a ver con el segundo grupo. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ok. Creo que ya estamos. Muchas gracias, Jocelyn. Gracias. Y pues invitarles nuevamente a, si quieren aclarar alguna duda o consulta, y mientras pues agradecer a Elsie por toda la información que nos brindó, a Gabriela también por hablarnos sobre la importancia que tiene el poder tomar este diplomado virtual. Les invitamos a que puedan ir áreas de recursos humanos y alta gerencia, ¿verdad? Este enlace, la información que les vamos a estar enviando para que lo puedan socializar y de esta manera pues hacerles ver también a ellos la importancia de poder tomar este diplomado, de poder tomar las acciones que vamos a aprender, los conocimientos que vamos a adquirir. Como decía Elsie, empezamos de cero, desde saber qué es la discapacidad, qué es inclusión laboral, cómo implementarlo, cómo abordar a las personas con discapacidad, cómo trabajar en estos accesos universales.
Y pues nada, agradecerles a ustedes por su puntualidad, por permanecer en este webinar hasta el final. Como mencionamos anteriormente, a sus correos estaremos enviando el enlace de este webinar, estaremos enviando la presentación y la información general sobre el diplomado y los costos que este tiene. Así que les agradecemos y les deseamos que tengan un feliz día a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Feliz día. Hasta luego. Gracias, buen día. Hasta luego. Gracias. Feliz día.